Para esta sesión estudiaremos el concepto de ecuaciones lineales. Veremos la relación que hay entre este tipo de ecuaciones lineales y las gráficas de líneas rectas en el plano cartesiano, además de ver diferentes formas en que se nos pueden presentar este tipo de ecuaciones lineales, y veremos en siguientes sesiones algunas aplicaciones como la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Ecuaciones lineales, entonces diremos lo siguiente. Una ecuación de primer grado o ecuación lineal es una igualdad que involucra una o más variables a la primera potencia. Esto es muy importante, tiene que ser a la primera potencia y que no contiene productos entre las variables. Es decir, que una ecuación es una ecuación que involucra solamente sumas y restas de una variable a la primera potencia. Veamos algunos ejemplos. Verifiquemos cuáles de estas expresiones corresponden a una ecuación lineal y veamos cuáles no y la razón por la cual no corresponden a una ecuación lineal. En primera instancia tenemos 7x más 4y es igual a 3. Observamos que es una ecuación porque tiene aquí un igual, involucra a las variables x y y. Las variables x y y no están multiplicadas entre ellas, que es lo que nos dice esta parte, que no contiene productos entre las variables y solo contiene entonces en este caso una suma. Entonces diríamos que esta es una ecuación lineal. Para el siguiente caso, observamos que tenemos igualmente las variables x y en este caso z. Además, la x no está multiplicando a la z y solo tenemos involucrada en este caso una resta. Otra característica importante es que tanto x como z están elevados a la potencia 1. Al igual que en el anterior caso, tanto x como y están elevados a la potencia 1. Así entonces, esta igualdad también corresponde a una ecuación lineal. Analicemos esta tercera situación. Vemos una igualdad en las variables x y y. Ambas variables están elevadas a la potencia 1. Tenemos solamente involucrada una resta. Entonces podemos concluir que también tenemos una ecuación lineal. En esta cuarta situación, de nuevo tenemos una igualdad que involucra a la variable x y a la variable y. Ambas están elevadas a la potencia 1 y tenemos involucradas por aquí una resta y una suma. Entonces también nos encontramos con una ecuación lineal. En esta situación tenemos una igualdad en las variables x y la variable y. Todas están elevadas a la potencia 1. Tenemos involucrada una suma, pero tenemos el producto de la variable x por la variable y. Y de la definición de ecuación lineal decimos que es una igualdad y esta no contiene productos entre las variables. Y aquí vemos que tenemos el producto de la variable x y y. Por lo tanto, esta igualdad no es una ecuación lineal. Similarmente, podemos analizar esta igualdad en donde vemos que tenemos el producto de la variable x con la variable y esto inmediatamente nos dice que no tenemos una ecuación lineal. En esta otra situación vemos una igualdad, tenemos la variable y la variable x, ambas están elevadas a la potencia 1 y vemos que tenemos en este caso involucrada una suma. Entonces, cumplimos todos los requisitos de esta definición y por lo tanto esta es una ecuación lineal. En esta situación
De nuevo tenemos una igualdad. Aquí tenemos la variable x, la variable y. Ambas están elevadas a la potencia 1. Vemos involucrada una resta y no vemos la multiplicación de la variable x por la variable y. Por lo tanto, otra vez nos encontramos con una ecuación lineal. Para este caso, tenemos una igualdad. Observamos que tenemos la variable y. No tenemos producto entre las variables, ya que en este caso solo tenemos una variable que es la y corresponde pues a una ecuación lineal debido a que es una ecuación de primer grado y en este caso involucra una variable y esta está elevada a la potencia 1. Similarmente, para este caso tenemos una igualdad x igual a 0 en donde nuestra variable es la x que está elevada a la potencia 1 y por lo tanto también nos encontramos con una ecuación lineal. Otros ejemplos de ecuaciones que no son lineales son los siguientes. Si tenemos por ejemplo 2x a la 2 más y igual a 3, pues tenemos una igualdad. Las variables aquí serían x y y. Vemos que la variable x no está multiplicando a la variable y. Aquí la variable y está elevado a la 1, pero la variable x está elevado a la 2 y por lo tanto esta ya no sería una ecuación lineal, sino que corresponde a una ecuación cuadrática o de orden 2. Para esta situación, observamos que x está multiplicando a la y, por lo tanto ya no tenemos una ecuación lineal, además de que la variable x está elevada al cuadrado. Entonces, esta no es una ecuación lineal. Y para este caso, tenemos la variable y, la variable x, tenemos involucrada una suma, pero en esta igualdad la variable y está elevado a la 3. Por lo tanto, esta no sería una ecuación lineal. Una vez que tenemos, por ejemplo, una ecuación lineal, podemos representarla de forma gráfica en un plano cartesiano en donde tendremos un eje con la variable x y otro eje con la variable y, en donde podemos obtener rectas que pueden variar su inclinación dependiendo de los números que involucremos en dichas ecuaciones y podemos tener inclusive rectas que van de esta forma descendente. Podemos tener también rectas que son verticales o rectas que son horizontales. Y entonces procederemos a explicar cómo graficar dichas rectas y cómo identificar rápidamente una ecuación con una recta o si tenemos una recta, cómo corresponderla con una ecuación. Si tenemos esta ecuación lineal, que también es equivalente a esta ecuación lineal, solo que está despejada de otra forma. Aquí tenemos la variable y despejada. Aquí tenemos una relación implícita de las variables x y y. Pero si de aquí queremos llegar a esta, lo único que tenemos que hacer es pasar la y al otro lado, quedaría positiva, y este menos 3 pasarlo a este lado, quedaría positivo, y tendríamos esta. Y de aquí, para llegar a esta, lo único que tendríamos que hacer es pasar este 4 acá a multiplicar, y entonces este menos 3 pasarlo al otro lado, después a sumar, y obtendríamos lo siguiente. En primera instancia tendríamos 4x
igual a y menos 3. Y después tendríamos 4x más 3 es igual a y. Por lo tanto, entonces todas estas ecuaciones son equivalentes. La forma más común en la que vamos a encontrar este tipo de ecuaciones lineales son esta y esta. Pero entonces ya sabemos que con un simple despeje podemos tener esta forma a partir de esta o viceversa. Una vez tenemos entonces esta ecuación, queremos dibujar la línea recta en este plano cartesiano que se corresponde con esta ecuación. Entonces, a primera instancia no sabemos si la recta será de esta forma o irá hacia abajo, si tendrá forma horizontal o vertical. Pero entonces veremos varias formas de graficar. La primera que veremos es hacer una tabla de valores en donde pondremos unos valores aquí para la x, reemplazaremos este valor aquí, realizaremos la operación y así obtendremos el valor de y. Si la x vale 0, quiere decir entonces que reemplazando este valor acá, tendríamos entonces que esta x la podríamos reemplazar por 0 y realizar la operación. 4 por 0 nos da 0, más 3 nos da 3, por lo tanto y sería igual a 3. Y ese sería el valor que colocamos a este lado de la tabla. Ahora, si x vale 1, entonces aquí en vez de tener el 0, vamos a tener el 1 y realizando la operación 4 por 1 nos da 4, más 3 nos da 7. Entonces aquí colocaríamos el valor de 7. Ahora, si x vale 2, entonces reemplazando aquí ya no por 1, sino por el valor de 2, tendríamos que hacer la operación 4 por 2 da 8, más 3 da 11. Y ese sería nuestro valor acá. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Podemos seguir dando valores a la x para obtener otros valores de y así obtener una gráfica. Hagámoslo por ahora con estos valores. Cuando la x vale 0, es decir que en el eje x no nos desplazamos, nos quedamos en el punto 0, la y vale ¿cuánto? Vale 3. Entonces tendríamos este punto de acá. Entonces pongámoslo, tendríamos este punto de acá. Ahora, cuando x vale 1, la y vale 7. Cuando la x vale 1, la y nos va a valer ¿cuánto? 7. Entonces nos da acá. Y ponemos este valor. Hemos logrado acá calcular otros valores y los hemos ubicado en el plano cartesiano. Ahora lo único que debemos hacer entonces es unir estos puntos mediante una línea recta. Una vez que unimos los puntos obtenemos pues esta línea recta que representa esta ecuación. Y es igual a 4x más 3. Como una recta queda totalmente definida por dos puntos, entonces a la hora de querer graficar una ecuación lineal, bastaría solo con encontrar dos valores, pueden ser este y este valor, para poder graficar la recta y ya solo sería unir esos dos puntos
para obtener la línea recta buscada. Podemos usar entonces solo este con este punto o podemos usar este punto con este otro punto. Ahora, otra forma que es un poco más rápida para graficar es identificar algunas cosas que nos dice esta ecuación. Este número de acá y este número de acá nos van a decir unas cosas básicas acerca de una línea recta. Este número, en este caso el 3, será el intercepto con el eje Y. Y este número 4 se conoce como la pendiente. Y nos dice cuánto avanza la función, o en este caso la línea recta, de forma vertical cada vez que nosotros avanzamos una unidad de forma, en este caso, horizontal. Si observamos bien, aquí tenemos que y es igual a 4x más 3 y este 3 es precisamente el intercepto con este eje Y. Entonces sabemos que la recta va a pasar por este punto. Y para hallar otro punto rápidamente, lo que podemos hacer es mirar que la pendiente es 4. Entonces, si yo avanzo una unidad en el eje X, debo subir 4 unidades en el eje Y. 1, 2, 3 y 4. Por eso obtenemos este punto de acá. O de otra forma, si yo me devuelvo, en este caso, si yo me devuelvo una unidad, pues entonces estaré bajando 4 unidades y así obtendré este punto. Veamos otro ejemplo. Si tenemos esta ecuación lineal y queremos representarla en este plano cartesiano, en donde no sabemos en qué dirección va, pues entonces podemos despejar la y así entonces mirar cómo podemos graficarla de forma eficiente. Si esta Y la pasamos al otro lado, va a quedar positiva. Entonces podemos hacer lo siguiente. 4x es igual a 5 más y. Y este 5 lo podemos pasar al otro lado y nos quedaría entonces 4x menos 5 es igual a y, que es lo mismo que escribir y es igual a 4x menos 5. Entonces, para graficarla podemos tener dos opciones. La primera, empezar a dar valores. En este caso podríamos hacer dos valores para x y ver qué puntos encontramos, o podemos usar esta información de que este número de acá es el intercepto y que este es la pendiente. Como tenemos menos 5, quiere decir que la gráfica pasa por este punto. Acá, menos 5. Ese es el intercepto con el eje Y. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora necesitamos otro punto y para eso usamos la información de esta pendiente. La pendiente es 4. Quiere decir que por una unidad que yo avance en el eje X, pues debo subir 4 unidades para obtener este punto de acá. Una vez que tengo estos dos puntos, simplemente los uno y así obtengo la línea recta que deseamos. Para este caso entonces tenemos esta línea recta. Veamos un ejemplo de cómo identificar cuando tenemos una recta
que va de esta forma descendente. Si tenemos la ecuación y igual a menos 7x más 4, entonces tenemos acá el intercepto con el eje y lo que acompaña a la x nos dirá, en este caso, como es un menos, que si avanzamos una unidad hacia la derecha, entonces debemos descender en el eje Y 7 unidades, como lo indica este número. Siendo así, entonces vemos que el intercepto con el eje Y está en 4, por lo tanto, este sería el primer punto. Y usando la información de la pendiente, tenemos que al avanzar una unidad en el eje X, tenemos que descender 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 unidades para llegar a este punto, dando como resultado esta recta que tenemos acá. Entonces, siempre tenemos una forma básica para las ecuaciones lineales y es y es igual a ax más b, en donde esta b, el que aparece como un número, siempre será el intercepto con el eje y, siempre es con el eje y lo que acompaña a la x, en este caso la a, nos dirá la pendiente, es decir, cuántas unidades subimos o bajamos por cada cuadrito que avanzamos en el eje X. Si esta es un número positivo, quiere decir que si avanzamos una unidad en el eje X, iremos hacia arriba en el eje Y. Si el número A es, como en este caso, un número negativo, entonces por una unidad que avancemos en el eje X, debemos ir este número de unidades hacia abajo. Por eso tenemos unas rectas que van hacia arriba y otras que van hacia abajo. Si tenemos ahora la ecuación y igual a 4, entonces la podemos ver de la siguiente manera, como si tuviésemos y es igual a 0x más 4, en donde tenemos aquí el intercepto y esta la pendiente. Como tenemos intercepto en 4, entonces tendríamos un punto acá y para encontrar otro, entonces a partir de este punto vemos que este número, que es 0, nos dice que por cada unidad que yo avance en el eje X, debo desplazarme en el eje Y 0 unidades. Es por eso que me quedo como en el mismo escalón de las y obtengo este punto. Y al unirlos obtendríamos así el tipo de rectas que son horizontales. Por lo tanto, todas las rectas que son horizontales van a ser de la forma y igual a un cierto número. En este caso llamémoslo c. Si tenemos la ecuación x igual a 2, pues entonces para todo valor de x siempre vamos a tener como un valor constante 2, porque la x siempre vale 2. Entonces tendríamos como una línea vertical de esta forma. Y al graficarla tendríamos entonces esta línea recta x igual a 2. Y como vimos antes, entonces esta horizontal es y igual a 4, como en este ejemplo. Podemos aquí
mirar que no podemos asociar esta ecuación x igual a 2 a una ecuación de esta forma, de la forma y igual a ax más b, puesto que aquí nunca aparece la y. Entonces podemos ver pues que no tenemos como forma de relacionar, como en este caso sí lo hacíamos, que este número fuese como la pendiente, y entonces cuando no tenemos la y, podemos decir que la pendiente sería como, por decirlo así, infinita. Es decir, que tenemos una recta vertical que tiende al infinito. No alcanzamos a avanzar una unidad hacia la derecha cuando ya hemos empezado a avanzar hacia arriba en el eje Y. Esto se entenderá de forma más precisa en la siguiente sesión, donde aprenderemos a identificar la ecuación en esta forma estándar a partir de una gráfica donde tengamos una recta en cualquiera de estas formas que hemos visto hoy. Por la sesión de hoy hemos alcanzado el objetivo deseado y entonces los espero en una próxima.